Il mio nome è Giovanni Battista Scalabrini e questa è la mia storia. Juan Bautista Scalabrini nació y fue bautizado el 8 de julio de 1839 en Fino Mornasco, provincia de Coma, en Italia. Sus padres fueron Luis y Colomba. Fue el tercero de una familia de 8 hermanos. La familia Scalabrini. La inmigración era una experiencia común en muchas familias de la zona rural del norte de Italia en la época en que vivió San Juan Bautista Scalabrini. Su familia tenía sus orígenes en Suiza. Sus 4 hermanos varones emigraron a Argentina y uno de ellos falleció en un naufragio en la costa de Perú. Algunos de sus familiares cercanos también emigraron a Inglaterra. Él mismo fue enviado a estudiar a Como, a casa de unos amigos de su familia. Por su experiencia familiar, Scalabrini llegó a comprender los dolores y las esperanzas de los migrantes y sus familias. Desde muy joven manifestó su interés por lo sagrado. En 1857, a los 18 años, Scalabrini entra al seminario de Como con la idea de poder llegar a ser misionero e ir al Oriente. Siempre estuvo al tanto de los problemas y necesidades de la clase obrera. Desde entonces, en su corazón estaba el deseo de dedicar su vida a la misión, a los más pobres. Es ordenado como sacerdote el 30 de mayo de 1863 en Como. Primeros años de su ministerio. Recién ordenado sacerdote, solicitó a su obispo ser misionero en la India. Pero su obispo le respondió: tus indias están en Italia. Su primer destino como sacerdote fue en su parroquia rural, en su diócesis. Al poco tiempo fue nombrado profesor y posteriormente rector del seminario menor de Como. Sus clases no era solo teoría, le encantaba estar con los jóvenes e inculcar en ellos el espíritu misionero y entrega a los demás. Durante ese tiempo surgió una epidemia de cólera y él se ofreció para atender a los contagiados y estuvo en primera fila atendiéndolos con gran empeño. Por esta actitud fue condecorado con la medalla al valor. Un corazón de pastor. Después del periodo en el seminario, es nombrado párroco de San Bartolomé, en un barrio obrero de Como. Atento a las necesidades de sus parroquianos, funda un jardín de infantes para los hijos de las obreras y se empeña en enseñarles la catequesis, por lo que escribe un pequeño catecismo. Cercano siempre a los jóvenes, les inculcaba la entrega a los demás, visitaba frecuentemente a los enfermos y se ocupaba de las condiciones de los obreros, fundando una asociación de ayuda mutua. Fue un párroco que amó a sus parroquianos y sus parroquianos lo amaron profundamente a él. El 30 de enero de 1876, a la edad de 36 años, es ordenado obispo de Piacenza. Ese mismo día escribe su primera carta pastoral que la presenta como su proyecto episcopal. Siempre fue atento a las necesidades espirituales y sociales de su pueblo. Fundó un instituto para sordomudas para que también ellas pudieran conocer a Jesús. Buscaba siempre soluciones a los problemas sociales. Fundó la obra de las recolectoras de arroz para responder a las necesidades de explotación que ellas sufrían. Era una época muy difícil, de mucha hambre y mucha pobreza. En una ocasión, convirtió el palacio episcopal en un centro de caridad, donde allí se repartía comida y ropa a los pobres. Vendió también su caballo y su carroza en la que visitaba las parroquias para poder tener dinero y ayudar a los más necesitados. Muy pronto, en toda Italia, se hablaba de él. Apóstol del Catecismo. Se empeñó en hacer conocer y amar a Dios. Por eso tuvo un especial interés en la catequesis. Institucionalizó la enseñanza del catecismo en su diócesis en una forma de una verdadera escuela y reformó sus contenidos. Inició la primera revista catequética italiana
en 1876, publicó el Catecismo Católico en 1887 y en 1889 realizó el primer Congreso Catequético Nacional en Piacenza, uno de los primeros que generó en la historia de la Iglesia. El Papa Pío IX lo definió como el apóstol del catecismo. En sus visitas pastorales buscaba siempre conocer la realidad de su gente, por lo cual decidió visitar todas las 365 parroquias de su diócesis, aunque no era fácil, ya que estaba en una zona montañosa. Aún así, las visitó 5 veces durante sus 29 años como obispo. En estas visitas se encontraba con sus sacerdotes, escuchaba atento y pacientemente los problemas de la gente, conoció personalmente la realidad de la migración al encontrar poblaciones en los Apeninos donde solo habían niños y ancianos, ya que los adultos jóvenes habían que emigrar por necesidades de trabajo y de dinero. En época de Scalabrini, los emigrantes italianos eran frecuentemente víctimas de personas sin escrúpulos que les prometía fáciles y grandes ganancias. Estaban expuestos a vivir situaciones de esclavitud tanto en Europa como en las Américas. Según el mismo Scalabrini lo narra, la conmoción que le causó ver a la multitud de hombres, mujeres y niños en la estación del tren de Milán preparándose para emigrar fue un momento decisivo en su vida que lo impulsó a esforzarse para hacer algo en favor de los inmigrantes que viajaban a las Américas. Scalabrini recorrió distintas ciudades de Italia, dando a conocer las condiciones de vida de los inmigrantes italianos en el extranjero, despertando así la conciencia de la sociedad y de los miembros del Congreso de la Nación. Lamentaba que ni el Estado ni la Iglesia tuvieran una estrategia para atender adecuadamente los desafíos que vivían sus connacionales en el extranjero. En sus conferencias daba a conocer las iniciativas de otros países europeos que habían implementado para atender a las diásporas y proponer acciones concretas tanto del Estado italiano como la Iglesia pudiera ser un cambio y una ayuda para los migrantes italianos. Scalabrini envió a la Santa Sede una propuesta para que la Iglesia se ocupara de proteger la dignidad y la fe de los inmigrantes italianos que iban a lugares donde no encontraban una adecuada atención a sus necesidades por parte de la Iglesia y de los estados. Esta propuesta la elaboró con la ayuda de personas expertas en el tema. Involucraba a todos los aspectos del fenómeno migratorio, lo material y lo espiritual. Su plan abarcaba todas las etapas del itinerario migratorio, antes, durante y después del viaje al ingreso al nuevo país. El 28 de noviembre de 1887, Scalabrini funda en Piacenza el Instituto de Sacerdotes y Hermanos Catequistas para los Inmigrantes. Unos años después, el 25 de octubre de 1895, con la ayuda del padre José Marchetti y su hermana Asunta, funda a las Hermanas Misioneras para los Inmigrantes. Quiso que sus misioneras y misioneros tuvieran a San Carlos Borromeo como protector y modelo de virtudes. Scalabrini admiraba su celo pastoral, su determinación, su dedicación y amor a Dios y a los pobres. Él imitaba a San Carlos y quiso que sus misioneros y misioneras también lo tuvieran como modelo de santidad. Scalabrini envía a sus misioneros, unos a las ciudades industrializadas de Estados Unidos y a otros a la selva brasileña, dándole la siguiente instrucción: allá tendrán templos que levantar, escuelas que abrir, hospitales y asilos para fundar. Allá encontrarán infinita miseria sobre las cuales habrán que defender los beneficios de la caridad cristiana. Hagan que por todo sea conocido y amado Jesucristo. La cruz sea su consuelo, su guía y su defensa más segura. Para Scalabrini,
los laicos también tienen un gran llamado a la misión con los migrantes. En 1888 crea la Sociedad de San Rafael, formada por laicos, quienes establecen comités para orientar y proteger a los migrantes en los lugares de salida y de llegada. Scalabrini pensaba que era muy importante la colaboración entre laicos y religiosos en promover el bienestar moral y material de los migrantes. Desgraciadamente, después de la muerte de Scalabrini, los comités de laicos se fueron debilitando hasta que desaparecieron. En colaboración con los obispos de los lugares de los distintos destinos de los migrantes, la misión se fue consolidando y estableciéndose parroquias y obras sociales. En poco tiempo las misiones se fueron expandiendo. Uno de sus misioneros, el padre José Marchetti, durante su travesía en el barco que lo llevaba a Brasil, asiste a una madre que muere al dar a luz. Él se encargó del niño y posteriormente, al llegar a Sao Paulo, fundó un orfanato que hasta la fecha existe. El Papa León XIII lo envía a visitar a los migrantes en Estados Unidos. En 1901 viaja haciendo la misma travesía en los barcos que los emigrantes. En el puerto, al desembarcar, se conmueve al ver el maltrato que reciben los inmigrantes y sus condiciones de vida. Se reúne así con el presidente Roosevelt, expresándole su preocupación por los abusos. Él, agradecido por su labor, prometió tomar cartas en el asunto. Scalabrini conversó con altos funcionarios de la Santa Sede, con fundadores, superiores, congregaciones religiosas, obispos, tanto en Italia como en las Américas, y con sacerdotes para convencerlos de atender pastoralmente a los inmigrantes. Santa Francisca, Javier Cabrini, conocidos como patrones de los inmigrantes, fueron animados por Scalabrini para dedicar sus esfuerzos a la evangelización de los inmigrantes. Regresó sumamente fatigado de su viaje a Brasil, en el que recorrió a caballo miles de kilómetros y cayó gravemente enfermo. El 1 de junio de 1905, día de la ascensión del Señor, muere, rodeado del cariño de sus misioneros y de toda su diócesis. Poco antes de morir, después de sus visitas a los migrantes y a sus misioneros en las Américas, escribió al Papa Pío V proponiéndole que la Santa Sede organizara la atención pastoral a los migrantes. Sugirió algunas tareas básicas para acoger, proteger de abusos, promover e integrar a los migrantes de todas las naciones en todo el mundo. Esta propuesta de Scalabrini se concretó en 1915 con el establecimiento de una comisión pontificia. A partir del 2017, esta comisión cambió su nombre a Sección Migrantes y Refugiados del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Muchas de sus ideas para la atención pastoral de los migrantes se hicieron realidad durante su vida. Se establecieron comités de ayuda a los inmigrantes en los puertos de Génova y Nueva York, aunque él hubiese deseado que se expandieran a más puertos tanto en Italia como en las Américas. Se fundaron parroquias, capillas, orfanatos, dispensarios médicos y escuelas. Pese a las dificultades para convencer a los obispos sobre la necesidad de una pastoral específica para los migrantes, esta se fue expandiendo en Europa y en América. La interrupción de la comunicación marítima entre Europa y las Américas durante la Primera Guerra Mundial produjo una crisis dentro de la congregación. A mediados de 1930, renacen las vocaciones gracias a la fundación de seminarios en Italia, Estados Unidos y Brasil. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la congregación envía misioneros a Europa. La misión se amplía a Francia, Alemania y Suiza. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, con la reanudación de la inmigración, se abren misiones en Argentina, Venezuela, Canadá y Australia.
56 años después de la muerte de San Juan Bautista Scalabrini, el 25 de julio de 1961, se fundó el Instituto de las Misioneras Seculares Scalabrinianas. En la década de los 70, para responder a los cambios de los nuevos flujos migratorios y la revisión de las constituciones, como exigía el Concilio Vaticano II, la congregación expande su propósito a la atención de los distintos grupos de movilidad humana, migrantes, refugiados y marineros de todas las nacionalidades. A partir de la década de los 80 comienza la expansión a América Latina, Asia y África. La misión de Scalabrini hoy es promover el respeto a la dignidad de las personas en movilidad, crear fraternidad en la sociedad y en la Iglesia, apoyar la libertad cultural de los migrantes, refugiados y marineros, que son los portadores de derechos y deberes, testimoniando con ellos la pertenencia al reino anunciado por Jesús. Actualmente, los misioneros scalabrinianos trabajan en 170 parroquias, misiones y capellanías en el mundo entero. En los 5 continentes tienen centros de formación para estudios, disciplinas filosóficas, teológicas y la profundización del carisma scalabriniano como experiencia misionera. Los misioneros scalabrinianos cuentan con 36 casas y centros de acogida de migrantes y refugiados. Son lugares hospitalarios donde los migrantes encuentran casa, comida, ropa y atención médica, pero también son lugares donde reciben formación y la documentación necesaria para poder encontrar trabajo, así como la integración en el país de su destino. Desde un principio, los scalabrinianos han estado presentes en los puertos. Actualmente sirven a marineros y pescadores en 12 centros Stella Maris alrededor del mundo. Allí se ofrece alojamiento, asistencia espiritual, programa de formación, acceso a líneas telefónicas internacionales e Internet para que ellos puedan conectar con sus familias. El trabajo pastoral con los migrantes continúa también cuando se hacen mayores. En América del Norte, Europa y Australia, los misioneros scalabrinianos han desarrollado y han construido varias casas para los migrantes ancianos. Los scalabrinianos colaboran con más de 30 iglesias locales en algunas diócesis, conferencias episcopales y la sección Migrantes y Refugiados de la Santa Sede, animando la pastoral de la movilidad humana. Los laicos y laicas también comparten la preferencia por la gente en movimiento, sus habilidades profesionales y su tiempo en los distintos ámbitos y servicios de la congregación, haciendo realidad el deseo de Scalabrini que los laicos y religiosos trabajen juntos en la misión. A principios de la década de los 60, los scalabrinianos han establecido una red de 8 centros de estudios en los cuales publican revistas académicas especializadas en temáticas de movilidad humana. También dedican a la enseñanza y a la educación de la pastoral. A través de emisiones de radio que operan principalmente en el sur de Brasil, realizan publicaciones periódicas, sitios web, redes sociales, dan a conocer desde allí la realidad de la gente en movimiento y fomentan la empatía con ellos y sus familias. Oh San Juan Bautista Scalabrini, con el corazón del obispo y el fervor del apóstol, te hiciste todo para todos. Escuchaste el clamor de los migrantes, hablaste en su nombre, defendiste sus derechos. La Eucaristía fue tu fortaleza, la cruz de Cristo tu refugio. En María, Madre de la Iglesia, encontraste tu consuelo. Por tu intercesión, Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, conceda la paz a toda la humanidad. Proteja a quienes atraviesan mares y fronteras, sostenidos por la esperanza. Bendiga a nosotros y a nuestros seres queridos y nos concedas la gracia que confiamos a tu corazón de Padre. Amén. Esta invitación expresada por Monseñor Scalabrini
es un escrito de 1896. Es aún válida en nuestra época, en los que los católicos somos llamados ahora por el Papa Francisco a ser una iglesia en salida, compartiendo la alegría del Evangelio con toda la humanidad y construyendo un futuro con la gente en movimiento.